Muy bien, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches tal vez. En la clase de hoy vamos a trabajar eh, ya nuestra unidad 2 del programa, en donde vamos a tomar lo que consideramos edad antigua. La edad antigua la ubicamos temporalmente entre el 5000 antes de Cristo y el 476 después de Cristo. Y la vamos a trabajar considerando tres espacios fundamentalmente que se destacan para lo que es la cultura occidental. Eh, de Oriente vamos a trabajar Egipto y también tomaremos Grecia y Roma. Para lo cual, el primer periodo que vamos a tomar, que es Oriente, Egipto, lo vamos a desarrollar dentro de la presentación observando todos aquellos aspectos que tienen que ver con el contexto, la organización social, política, económica, y luego trabajaremos específicamente el cómo organizaban la educación. Pero para Grecia y Roma trabajaremos en esta presentación fundamentalmente la división social y la educación, y los aspectos de contexto políticos, económicos y demás los trabajaremos con unos videos que van a acompañar esta presentación. Muy bien. Previamente vamos a, antes de entrar en lo que implica la Edad Antigua, hacer un pasaje rápido por lo que es la prehistoria, en cómo la humanidad se fue desarrollando. Y consideramos que la prehistoria abarca el periodo que va desde 3 a 4 millones de años hasta hasta el año 5000 después de Cristo. Y consideramos esta fecha como hito porque surgen los primeros intentos de desarrollo de la escritura. Y la escritura marca el inicio de la historia, porque podemos, a partir del inicio de la escritura, encontrar fuentes que puedan dar cuenta de la existencia del hombre y sus acciones en sociedad. Las características de la prehistoria en relación a cómo se organizan los seres humanos, tenemos que comprender que son sociedades simples. Entonces los grupos humanos van a ser pequeños y van a estar vinculados por su descendencia, por consanguineidad, o sea, por relaciones de sangre, ¿no? De lazos familiares. Se van a dedicar fundamentalmente a la caza, a la pesca, y son nómades. Esto implica que van recorriendo el territorio a medida que van necesitando cazar o recolectar o pescar para su supervivencia. Pero se van complejizando esas sociedades a medida que van los hombres descubriendo herramientas para actuar sobre la naturaleza. Y estas herramientas les permiten, para esta supervivencia, mayor acercamiento a las fuentes de necesidad a ser cubiertas. Por lo tanto, en esta complejización, en su modo de actuar sobre la naturaleza, van desarrollando herramientas, estos utensilios de corte, tales como bueno, cuchillos, hachas o armas de caza, y van de esta manera también dominando el fuego y va permitiendo eh, que se genere un conocimiento que les permita establecerse, ir corriéndose de este nomadismo a un sedentarismo porque hay exceso de acopio de alimentos. Y eso implica también la división del trabajo y de los conocimientos necesarios. Por lo tanto, hasta tanto las agrupaciones eran simples, la transmisión era generacional en forma vertical de los adultos a los más pequeños en las técnicas de caza y uso de utensilios. Pero también se daba de modo horizontal esta transmisión de nuevas técnicas o herramientas entre pares, ¿sí? De la misma generación. Este aprendizaje se realizaba por imitación, por ensayo y error, y era personalizada y práctica, ¿no? Tal vez los niños de la agrupación humana veían cómo cazaban sus padres o los adultos de la tribu y de esa manera iban aprendiendo y probando las formas de lograr hacer eficaz esa caza o esa pesca o esa recolección. Pero lentamente se fue pasando del nomadismo al sedentarismo. Esos pueblos que iban recorriendo el territorio para poder lograr su alimento, a medida que se logran estos excedentes que he nombrado en la filmina anterior, van logrando ubicarse en forma sedentaria, ¿no? Se van a ubicar en un territorio y van a permanecer allí.
van a empezar a aparecer técnicas de agricultura, cría de ganado, y esto implica la división del trabajo, para lo cual va a haber quienes se dedican al trabajo manual y también al trabajo intelectual. El trabajo manual lo realizarán aquellos que, bueno, cosechen, siembren. El intelectual, aquellos que dentro del grupo humano tienen saberes tal vez necesarios para hacer la organización de ese excedente, de esa producción, para ordenar, eh, bueno, de ese excedente, cómo dividirlo dentro del grupo humano, o habrá otros que tienen la capacidad de eh, trabajar desde la religiosidad y dar, y dar nociones de, bueno, ciertos valores emanados de sus dioses, etcétera. Esta producción de excedentes en alimentos y en bienes de uso también va a generar una apropiación asimétrica de los excedentes y de desigualdad en esta distribución. Va a aparecer entonces la diferenciación social. Y bueno, por último decimos que para entrar en la historia hay un desarrollo también incipiente de la escritura. Por lo tanto, entraremos a la historia antigua y entendemos que ese concepto de antigüedad está asociado a determinadas características que son comunes a todas las sociedades que transitan por esta etapa, más allá que no se dan en todas al mismo tiempo las mismas características en líneas generales, independientemente que se den en forma sincrónica, o sea, al mismo tiempo, son comunes en la evolución de la humanidad. En lo que refiere al espacio, eh, bueno, vemos que en Asia Menor se va a dar esta primer cultura que vamos a abordar, que es la de Egipto, en Asia Menor, Mediterránea y Medio Oriente. ¿Cuáles son las características comunes a las sociedades de la antigüedad? En relación a la economía, todas las sociedades de la antigüedad tienen un predominio de la agricultura y la ganadería. Van a utilizar metales, van a realizar alfarería, van a tratar de extender el comercio y también van a tener una cierta red de comunicaciones terrestres y marítimas. Particularmente en Egipto, observamos que la sociedad está estratificada y va a tener tres grandes grupos eh, de tres grandes grupos humanos que van a estar organizados. Uno van a ser los gobernantes, que son los políticos, militares, sacerdotes con cierto carácter divino. Tenemos que recordar en Egipto que los gobernantes son como si fueran también dioses para ellos. Los hombres libres, que van a ser campesinos, artesanos o comerciantes y que van a pagar un tributo al rey y van a tener ciertos derechos políticos y prestar servicios a la realeza y a la aristocracia. Por último, vamos a encontrar a los esclavos, y los esclavos no tienen derechos políticos, en general son extranjeros y no son considerados ni siquiera humanos, ¿sí? Son como objetos. En relación a la política, el poder era teocrático, o sea, el rey era considerado Dios. Y en términos de la cultura y la religión, es politeísta, la religión, o sea, creen en varios dioses, y son considerados sabios y mediadores entre Dios y los hombres a los sacerdotes. La aristocracia y la nobleza consideraban que el trabajo físico era degradante. Por eso es que a los esclavos no los consideran ni siquiera hombres. Las culturas del Antiguo Oriente son en la Mesopotamia, la fenicia y la persa. En Egipto vamos a tener la cultura de mayor influencia en las culturas occidentales como en Grecia y Roma. Va a tener mucha influencia en Grecia y Roma la cultura egipcia, por eso la tomamos como una representación de lo que es la cultura de Oriente que nos permite hacer una lectura del mundo occidental posterior. Esta organización social va a estar dada por la monarquía, que va a estar en la figura del faraón, que va a ser el gobernante y el dios. Va a estar también como grupo social la nobleza, que son los sacerdotes, y los funcionarios reales, que son los escribas, que tienen mucha importancia en esta sociedad. Los hombres libres van a ser los campesinos y artesanos que van a ocupar el rol de soldados en las épocas de guerra.
Y los esclavos van a ser la mayoría habitantes de Egipto, son la mayoría de los habitantes de Egipto, pero que no son considerados hombres. Digo, son la mayoría en tanto cantidad, ¿no? Pero no tienen ningún tipo de derecho. Acá tenemos, bueno, un cuadro de la pirámide social muy estratificada que va desde eh, su base hacia el vértice, ubicando a los esclavos en el último escalafón, ¿no? Eh, los que están bajo una mirada de absoluta utilidad para el resto de las clases sociales, siendo el faraón la figura de mayor autoridad. En relación a la religión, habíamos dicho que es politeísta, antropomorfa y que hay un aspecto humano y animal a la vez por parte de eh, los dioses. Y se cree en la vida después de la muerte, por eso tienen unas técnicas muy avanzadas de embalsamamiento y también grandes monumentos funerarios, como son las pirámides y mausoleos. En relación a la educación, vemos que en Egipto hay áreas de conocimiento ligadas a la agricultura, la ingeniería, la astronomía, la medicina, la escritura y la gramática. La transmisión, o sea, cómo se educa, tiene que ver con fundamentalmente educar a clases, o sea, ellos consideran la formación en las clases dominantes, que se va a dar en el templo o en el palacio y se enfoca a la educación política para gobernar. Es una escuela para la formación práctica, también para los artesanos, que va a estar vinculada a las construcciones y a las artes militares, que son necesarios para la guerra. Los esclavos no tienen acceso a la educación. Hay algunas fuentes de la época referidas a transmitir enseñanzas de padres a hijos. Por ejemplo, una de las fuentes son las enseñanzas para Kagemi, del 2600 a.C., que es un visir que le da enseñanzas morales a sus hijos. También están las enseñanzas para Merikara, del 2000 a.C., que es un texto dedicado a la educación moral y política de un faraón a su hijo. Es importante destacar que los castigos corporales eran parte de la educación. Hay un refrán que decía, la oreja del muchacho está sobre su espalda y escucha cuando es golpeado. O sea, el castigo corporal durante mucho tiempo tiene un gran peso para la educación y el disciplinamiento a lo largo de toda la edad antigua. Para poder aprender, los métodos que se utilizaban era la copia, el recitado, el dictado y la memorización. Volvemos a repetir que el castigo, bueno, frente al error, lo consideraban necesario y disciplinador. La transmisión era oral o a través de refranes, como el anterior que nombramos de la oreja que escucha cuando lo golpean. La transmisión escrita es por medio de jeroglíficos, rollos de papiro, y la mayoría de los textos tienen un carácter religioso, filosófico, de astronomía e ingeniería para las élites, ¿sí? Ya dijimos anteriormente que para el pueblo la enseñanza es de oficios y a través de la práctica. Y en general se da en el ámbito familiar de padres a hijos o de generación en generación. Los contenidos de la enseñanza, ¿cuáles son las áreas de conocimiento? Bueno, el manejo del arte de la escritura, preceptos morales y de conducta, oratoria, formación política, que es más puntualmente orientada a las clases dominantes. También tenemos educación física, y se practicaba la natación, la defensa personal, la gimnasia y la educación militar orientada al pueblo que integran los ejércitos, mientras que el mando a cargo de las clases es el aristocrático. Los espacios de la educación son espacios tales como el templo o el palacio, ¿no? Y ahí también se reservan los textos de actos de gobierno y sagrados, en papiros o pergaminos. Muy bien, ahora vamos a orientar nuestra mirada hacia Grecia. Los aspectos vinculados a lo que es la sociedad política y cultural lo vamos a visualizar. Yo acá puse el enlace, pero lo van a tener subido en el desarrollo de esta clase. Allí van a ver brevemente aspectos vinculados a la organización social y cultural.
es importante entender que hay diferentes periodos, lo van a ver en el video, y que hay un primer periodo que es el arcaico, ¿sí? Luego viene un periodo clásico, luego el periodo helénico. El arcaico lo ubicamos dentro del 19 antes de Cristo al siglo octavo. Y lo que es importante destacar que en Grecia no hay una unidad política centralizada, ¿no? O sea, como si fuera un territorio único. Pero sí hay una identificación de una misma lengua y una misma religión para todo el territorio. Y se denomina esta misma lengua y esta misma religión panhelenismo. Lo que observamos es que en la organización social tenemos la monarquía, que está a cargo de un rey, Basileus, se suele nombrar, con poderes locales de ciudades-estados. Por eso dijimos, no es una unidad territorial centralizada, sino que son ciudades-estados. Y este gobernante es jefe militar, juez y sacerdote. La nobleza, que es otro de los grupos sociales, son funcionarios en general y son hombres con derechos políticos y participación en el poder. Luego tenemos a los comerciantes, artesanos y campesinos que no tienen derechos políticos y a los esclavos, en la base de la pirámide en términos de la organización piramidal de la sociedad, que son la mayoría de los habitantes de Grecia, pero que son considerados nobles, de la misma manera que sucedía en Egipto. La educación en Grecia, en esta Grecia arcaica, que es en este periodo que estamos focalizando la mirada en esta filmina, eh, se caracteriza por tener una combinación entre la educación intelectual y física y va variando según las regiones y las clases sociales. La educación es importante aclarar que es solo para las élites, o sea, para los grupos gobernantes. ¿Y cuáles son los contenidos? ¿Cuáles son los conocimientos? El arte de la guerra, el arte político y las artes gimnásticas. Los hombres no esclavos aprenden oficios, que serían los artesanos, los comerciantes, y esos oficios los aprenden mediante la imitación. Los esclavos no tienen ningún tipo de educación. Tenemos que ubicar en Grecia el concepto de paideia, que tiene que ver con una formación integral del hombre a través de la educación, y que le va a permitir tener idoneidad en los cargos públicos y responsabilidad en esos cargos. La idea de crianza de los niños, la paideia implica, perdón, la idea de criar a los niños en el saber ser y en el saber hacer, denominados la tecné y la arete. También se contempla la enseñanza de la gimnasia, la geometría, la gramática, la retórica, la matemática y la filosofía. Lo que no se contemplan son habilidades manuales o trabajos mecánicos porque son considerados indignos de un ciudadano. Para conocer la educación arcaica tenemos dos fuentes, a Homero y a Hesíodo, que son dos poetas griegos que con sus escritos proponen la posibilidad de educar a la clase gobernante. De Homero es muy conocida la Ilíada y la Odisea. Y Homero distingue fundamentalmente el decir, que tiene que ver con el arte de la política, y el hacer, que es el arte militar. Es una educación para la aristocracia. Ubicamos a la paideia, lo nombrábamos anteriormente, a la paideia arcaica como conservadora, heroica porque busca una formación militar y aristocrática para los grupos gobernantes. Otra de las fuentes que nombramos recién es a Hesíodo, otro escritor de la época que también orienta su educación a través de sus escritos, pero para para las clases trabajadoras, ¿no? Los campesinos, los artesanos, y habla de los trabajos y los días, su libro, y destaca fundamentalmente el valor del trabajo, la moral, la sabiduría, y es una paideia más popular, donde se exalta lo cotidiano, la experiencia, el trabajo como forjador de la moral, importa para el conocimiento práctico y la austeridad. La organización social de este periodo
posterior al arcaico, que es el periodo clásico, que lo ubicamos en el siglo V a.C. y el cuarto, da cuenta de una consolidación de la democracia. Si bien continúan las ciudades-estado, estas van atravesando un proceso de transformación para convertirse luego en polis, ¿sí? Sentando las bases del pensamiento y la organización occidental. Están ubicadas espacialmente en el noreste del mar Mediterráneo. Son independientes, pero tienen tres cosas en común, que las identifica, perdón, entre sí como una unidad: la religión, el lenguaje y la organización social. Los ciudadanos de estas polis pueden ser únicamente varones y mayores de edad, y por supuesto que pertenezcan a familias aristocráticas. En este periodo clásico, entonces, nos vamos a encontrar con tres grupos en esta organización social: los ciudadanos, los hombres libres y los esclavos. Los ciudadanos, hombres con derecho político y participación en el poder, en general funcionarios. Los hombres libres van a ser artesanos, campesinos, y no tienen derechos políticos. Los esclavos, la mayoría de los habitantes de Grecia, que no son considerados hombres. ¿Cómo es la educación en este periodo considerado el periodo clásico? En Esparta, el Estado tiene el control de la educación. Esto es algo que se destaca, y que hay un magistrado funcionario que administra la búsqueda formal al ciudadano guerrero. En Atenas se promulgan leyes sobre educación. Es la primera vez que se promulgan leyes y que implican y refieren a los deberes de los padres, como el enseñar a leer y a nadar. Esta legislación indica la obligatoriedad de la educación. Para los pobres el aprendizaje es solo de un oficio, y para los ciudadanos, música, equitación, gimnasia, caza y filosofía. En el siglo VI a.C. surge la Escuela del Alfabeto, que es la primera escuela pública que se conoce en la historia. Está abierta a todos los ciudadanos y hombres libres. Se enseña escritura y gramática, y según Platón, la enseñanza se realizaba leyendo y recitando la Ilíada de la Odisea. Recuperan elementos eh, del periodo arcaico. Y el castigo corporal es respuesta al error. Los filósofos en Grecia plantean sus propios modelos educativos en base a ciertos conocimientos. Y vamos a nombrar a dos filósofos fundamentales del periodo de Grecia, de este periodo, tales como lo son Platón y Aristóteles. Son muy similares las áreas de conocimientos a las que hacen referencia, y las vamos a nombrar. Para Platón, la mejor educación era la antigua, y se basa en música, gimnasia, aritmética, astronomía y filosofía. Para Aristóteles también son prácticamente las mismas áreas de conocimiento, porque aceptan las disciplinas de educación griega como pilares de la educación para el ciudadano: gramática, música, dibujo y gimnasia. Platón considera que la educación tiene que ser obligatoria y controlada por el Estado, y consiste en orientar la inteligencia hacia el verdadero objeto del conocimiento, que es la idea del bien. Está dedicada la educación al desarrollo del conocimiento, que él dedicó a la filosofía, a la retórica, a la matemática, a la astronomía y la medicina. Y tuvo a Aristóteles como el más destacado de sus alumnos. Bueno, en relación a Roma, que es otro de los grandes culturas que vamos a abordar en esta edad antigua, también los aspectos que se vinculan a la sociedad, política y cultura las vamos a visualizar en un video que también está acompañando el desarrollo de esta clase. Por lo tanto, haremos referencia solo a la organización social para ver en relación a las otras dos culturas, cómo se organizan los romanos y la educación. La organización social de Roma tiene fundamentalmente tres grupos o tres grandes grupos, como lo son los patricios, los plebeyos y los esclavos.
Los patricios corresponden a la sociedad más alta y fundamentalmente ocuparán cargos políticos. Los plebeyos son hombres libres que durante parte del periodo romano no tienen derechos políticos, pero a lo largo del tiempo van a ir adquiriendo mayor grado de participación y ciudadanía, conquistando derechos políticos. En general eran humildes y correspondían a los artesanos, pequeños comerciantes y campesinos. Los esclavos, considerados no personas, pero que eran la mano de obra fundamental para construir y producir. Se va dando a lo largo de la historia de Roma un proceso de expansión de la ciudadanía a partir de la ampliación de fronteras. Tenemos que recordar que los romanos buscan expandir sus fronteras a través de la conquista de otros territorios. Y a medida que van ganando otros territorios, van ligando las culturas de los conquistados con las propias, porque esto dará la posibilidad de enriquecer su propia cultura. Hay un término en este periodo que es interesante mencionar, que es el de aculturación, ¿sí? En el periodo romano. La aculturación tiene que ver con el concepto de expansión que nombrábamos recién en términos de expandir el territorio. Entonces, los romanos, a medida que expanden el territorio, van haciendo una adaptación de los elementos de otras culturas a la propia. Es un proceso que implica adquirir pautas culturales de un pueblo tomadas por otro pueblo, ¿sí? La cultura romana va a tener rasgos de la cultura griega en términos de la instrucción escolar, la doctrina, pero también características propias, la educación moral, cívica y religiosa, que tiene que ver con los valores. Roma, al dominar a Grecia militarmente en el siglo I a.C., genera que varios maestros y sabios griegos se trasladen a Roma y consigo llevarán sus elementos culturales y de enseñanza, tales como el concepto de paideia, adaptado, que se va a asumir en Roma, y también el griego como idioma muy valorado en las expresiones artísticas y filosóficas para los romanos. Esto se va a enseñar en las escuelas al igual que el latín, por lo que la mayoría de los romanos eran bilingües. Las áreas de conocimiento de la educación romana van a ser similares que en Grecia. El alfabeto, la gramática, la música, la matemática, retórica, poesía, filosofía y educación física. La escuela romana no va a enseñar todo, se enseñaban aspectos de todas las áreas del conocimiento. No había materias separadas por área, ¿no? Se enseñaba en forma holística. Y el método consiste en lectura, comentario e interpretación. En relación a cómo se organiza la educación y la sociedad romana, vemos que esta educación pública va a estar sustentada por el Estado, porque el Estado se va a ocupar de pagar los salarios a los profesores y sostener los edificios escolares. Tan es así, y la importancia que se le da a la educación en Roma, que Julio César concede la ciudadanía romana a todo aquel que oficiara de maestro. El emperador Augusto, en el siglo I a.C., expulsó a extranjeros, excepto a médicos y maestros. Esto da cuenta de la importancia y el valor que tiene el educador para este desarrollo de la sociedad. Bueno, muy bien. El método para aprender era simplemente memorizar. Se utilizaba la memoria. Porque tampoco, y también, bueno, ellos consideraban que no convenía que los alumnos supieran más de lo debido. Las lecciones se dictaban porque los libros eran demasiado costosos y debido a este costo del papel, cuando tenían que escribir, primero lo hacían en una tablilla con cera y cuando habían demostrado que podían escribir bien, recién allí se les permitía escribir en papel. Los romanos aplicaron una serie de preceptos educativos griegos en su propio sistema. Y había dos tipos de escuela en la antigua Roma. Una para niños de 11 a 12 años, donde aprenden matemática básica, lectura, escritura
y para la matemática se utilizaba el ábaco. A los 12 años ya los niños iban a las escuelas más avanzadas y allí había materias específicas como hablar en público, que es la oratoria, o estudiar los escritos de los grandes personajes de la antigua Roma, como Cicerón, y libros sobre historia de Roma. Pero los estudiantes que deseaban alcanzar niveles altos de educación iban a Grecia para estudiar filosofía, pero solo la élite romana recibía esta educación formal completa. Un comerciante o un agricultor solo necesitaba saber asuntos profesionales. La educación superior en Roma era más un símbolo de estatus que una real preocupación práctica por los aprendizajes que allí se dictaban, que se oficiaban. Una de las cosas que es interesante recuperar como algo que se destaca en todo el periodo de la educación en la antigüedad tiene que ver con el castigo corporal, habíamos dicho anteriormente. Y para las escuelas romanas, mucho de este aprendizaje se basaba en el miedo. Hay un dicho que tenían que un hombre que no ha sido azotado no está entrenado. Por lo tanto, los niños frente al más mínimo error eran golpeados, porque se consideraba que si aprendían a tener miedo, no iban a fallar. Y de este modo se esmerarían más para no ser azotados. Tanto es así que algunas escuelas tenían 2 esclavos que cuando había algún alumno que cometiera algún error, pudieran sujetarlos, uno lo sujetaba y el otro podía golpearlo con un látigo de cuero. Terrible para esa época. Era visto como algo esperable. Muy bien, aquí terminamos con nuestra presentación. Es un gran pantallazo de toda esta cantidad de años de historia, pero resume de algún modo cómo en esta civilización antigua, tanto en Egipto como en Grecia y Roma, hay algunos aspectos que son comunes y otros que marcan ciertas diferencias que se van logrando con, bueno, cambios evidentemente en la mirada que se tiene de la organización social y también del modo de gobernar de cada uno de estos territorios. A medida que va creciendo la ciudadanía en Roma, van ganándose derechos y en esta expansión territorial también esto implica cambios sustanciales en cómo van modificando sus propias culturas. Vamos a profundizar el material con la visualización de los videos y les voy a solicitar que traten de tomar los conceptos más importantes de estos cambios y permanencias que se dan a lo largo de estos 3 grandes grupos civilizatorios para poder después trabajarlo en nuestro encuentro sincrónico. Bueno, nos estamos viendo y nos estamos leyendo en nuestras clases. Hasta luego.